Queridos popcultistas, estamos aquí de nuevo reunidos en torno a las paradojas infinitas de los viajes temporales para adentrarnos en ese mundo siempre cenagoso y cuántico. Tenemos la suerte de contar una vez más con nuestro gran invitado especialista en viajes temporales y autor de la guía perversa a los viajes en el tiempo, Jorge Fernández con nosotros una vez más. Hola, Jorge. Hola chicos, ¿qué tal? Viniendo desde el futuro, que acabo de llegar. Exacto. Ya no sabemos si estamos en el futuro o en el presente, de hecho, de nuestro programa, puesto que estamos oficialmente en vacaciones de agosto y que esto será retransmitido. Es una cápsula en el tiempo a su manera, cuando ya la gente esté cabreada de nuevo de estar de vuelta en el trabajo. Y contamos también con el inigualable Silviano Carrasco, aquí siempre en el triunvirato, hoy truncado, desgraciadamente. Hola, Silviano. Hola, popcultistas. Hola, Antonio, Jorge. Y Fernando Hola. Quepo no puede, pese a su entusiasmo absoluto por el tema, por el libro de Jorge, por las películas que vamos a evocar, y que una vez más está el pobre metido en muchos saraos, en otro tipo de viaje temporal, puesto que Vamos a también decir, existe vamos a aprovechar Sí. para reivindicar que la gente se piensa que los profesores y los profesores de universidad tenemos unas vacacionzazas y 3 meses de vacaciones. No, que sepáis que el mes de agosto Fernando tiene que estar pringando, preparando su oposición. O sea, esto es así. Así que menudo bucle temporal tiene. Y otra, Vaya y otro, la y otro marmota que tiene encima, sí. Sí, sí, Y sí, sí. otro formato, efectivamente, de los juegos y paradojas temporales es la cronofagia. Vivimos en una época absolutamente cronófaga, o sea, nos está Sí. comiendo y devorando no solo el tiempo, sino que nuestra propia sociedad se ha vuelto Hostia, una devoración temporal. el Merovingio en Matrix 2 dice, pero si nunca tenemos tiempo, ¿cuándo nos vamos a tomar tiempo? Pues nunca tenemos tiempo y no nos tomamos tiempo para nada, claro. O sea, Exacto. es Y brutal. cada vez, bueno, lo que dice la gente, ¿no? Los días ya de 74 horas, ¿no? Sí, efectivamente. Entre pitos y flautas, el tiempo de conexión, el tiempo de respuesta a los mails, todo esto, si lo añades, sumas un día, todas Es esas, 70 euros. todas esas esas hileras temporales, sumas mucho. Vamos a volver, puesto que en los juegos temporales estamos siempre volviendo o anticipando o, en general, desenfocando la linealidad temporal. Si bien recordáis, en el último episodio con Jorge, habíamos recorrido el origen del mito moderno del viaje temporal, desde La máquina en el tiempo de Herbert George Wells a finales del siglo XIX hasta uno de los iconos de la transformación del tema, que era el planeta de los simios. La adaptación, en realidad, que introducía en el relato original de Pierre Boulle, introducía ese giro final de guión famoso, ya comentado. Esto se integraba en una transformación que fue a la vez una transformación muy pop, por los años del pop art, los años del pop en general, una transformación que también había llegado a las pequeñas pantallas, y la cuestión de las paradojas temporales abundó en grandes series icónicas de los 60 como Twilight Zone, Outer Limits, pero más icónicamente la gran serie inglesa de viajes temporales a través de las famosas cabinas telefónicas inglesas, Doctor Who, ¿no? Que es algo que sí que te interesó también en el libro. Sí, la verdad es que Doctor Who es una serie icónica de viajes en el tiempo y la hemos visualizado muy mal en España porque aquí creo que llegaron algunas temporadas finales de la serie clásica. Yo no recuerdo, pero mi hermano sí recuerda al Doctor, no sé si es el cuarto o el quinto, con la bufanda mítica y demás. Creo que se pasaban por lo menos en las autonómicas, creo recordar. Y es una pena no haber tenido mayor acceso a esta serie, que tiene momentos muy interesantes. Yo he visto algunos capítulos que están reconstruidos porque el propio tiempo parece haber devorado al señor del tiempo, que es el Doctor Who, y muchos de los capítulos están reconstruidos a través de fotogramas y de
audios que se han conseguido en vete a saber dónde o de grabaciones que se solapan para poder conseguir capítulos finales y aún así creo que más o menos se puede visualizar la serie entera que como decimos arranca en el 63, creo que tiene un parón en los 80-90, no recuerdo muy bien la época y ya en los 2000 tendríamos la serie moderna con Moffat en el guión y con varios doctores, algunos muy icónicos, como David Tennant, por ejemplo, a mí me gusta mucho, incluso una doctora ya en el último apartado, los últimos episodios, las últimas temporadas, que por cierto ya se ha anunciado que va a cambiar y que vamos a tener un doctor o doctora distinto para la próxima sesión. Sí, es una de las señas de identidad de Doctor Who, es esa transformación de los doctores. Y es curioso que los ingleses inventaran a la vez el personaje de actor múltiple como James Bond en la serie eh, icónica también de adaptaciones y luego ya de puras creaciones a partir del personaje creado por Ian Fleming, y a la vez este personaje de doctor cuya identidad va mutando de manera drástica en general, porque cada uno le aporta una idiosincrasia muy distinta, que es lo que hace que los fans pues tengan sus listas de preferidos, de sus, como un panteón ahí, totalmente una geografía, ¿no? Que nunca llegó a España, efectivamente, ese fandom tan brutal que hay en Inglaterra de Doctor Who y que de hecho es muy british. O sea, es verdad que también estamos hablando de una época en que las series no eran todavía tan globales y son las series esas icónicas de Inglaterra, El Prisionero, Los Vengadores, etcétera, que fueron ante todo series icónicas para los ingleses. Y no tanto para los americanos, por ejemplo. Con Doctor Who tenemos la llegada en masa a la televisión de una serie de lugares comunes, de variaciones, etcétera, que había venido experimentando la literatura en gran parte desde la época de los pulps de los años 30, donde hubo una verdadera vorágine, ¿no?, de creación del género tal y como lo conocemos de la ciencia ficción y de exploración eh, exponencial de todas sus virtualidades. Y es verdad que ya en los años 30, 40, los pulps habían empezado a explorar prácticamente todos los temas que luego llegaron a la televisión, al cine, etcétera. Pero es verdad que hay esa etapa, ¿no?, con Doctor Who, Star Trek también, que de repente temas muy literarios de la ciencia ficción literaria, pues de repente se encuentran una plasmación visual, audiovisual, y llegan a muchísima más gente, por supuesto. Y ahí empieza a haber una especie de coine, ¿no?, una lengua común del viaje temporal que va mucho más allá del nicho inicial de los pulps y de las publicaciones para freaks de ciencia Y, ficción. y además es muy curioso porque si vamos a los capítulos nuevos, ya en pleno siglo XXI, sigue manteniendo ciertas tonalidades pulp por ejemplo, los Dalek, que son los enemigos oficiales del Doctor Who, son cacharros que andan y que están empujados por un patinete eléctrico. O sea, una cosa cutrísima, pero consigue rescatar esas tonalidades, adaptarlas y no hacer una transformación en plan, bueno, pues ahora voy a poner unos robots unos mechas enormes. No. Consigue mantener cierto espíritu de cutrez y aún así los guiones son lo suficientemente complejos, lo suficientemente válidos como para conseguir como para conseguir transmitir esa sensación añeja que yo creo que también ha gustado mucho a los fans, el conectar con una cierta tradición pulp de literatura y de cómics antiguos y de películas y series de otra época. Y eso lo consigue muy bien la serie, hay que reconocerlo. Sí. Creo que se ha colado un Dalek en la grabación. Exactamente. Exterminé. Tenemos aquí a un Dalek que se nos ha colado en el programa con su famoso exterminar, exterminar. Y bueno, otro de los o sea, universos absolutamente laberínticos, borgesianos, que has explorado es precisamente el de Star Trek, que volvió desde la primera temporada mítica de los años 60, que ha transitado mucho por esas aguas de los viajes temporales. Creo que
te enchufaste una gran cantidad ingente de episodios de la saga, ¿no? Para hacer redactar tu libro. Para confeccionar el libro quería ver si había episodios de viajes en el tiempo, porque no es un leitmotiv el viaje en el tiempo durante toda la serie, pero sí que aparece en algunas películas, en algunos capítulos concretos. Hay incluso capítulos de bucle, tipo El Día de la Marmota, bastante interesantes. Me vi todas las series que había hasta el momento, estamos hablando de hace 4 o 5 años, Lo incluso valoro. llegué a ver algún capítulo fan por ahí extraño, vi también los dibujos, una serie de dibujos. Mis cálculos me dijeron que había visto más de 1000 capítulos. Ahí Y sí que hay una puedo perversión. decir que Caí- sobreviví. Y usaste días de 72 horas para ver eso, porque vamos. Bueno, escribía el libro mientras veía los capítulos, porque era el único modo Claro, de claro, claro. simultanear tareas y de poder Caíste abarcarlo. en el agujero, no de Alicia del conejo, pero sí que caíste en el agujero temporal de los Trekkies, ¿no? Mm. ¿Y te Sí, sí. consideras un Trekkie después de la experiencia o todavía no? No, pero ¿Exististe? sí que he llegado, no era una serie en la que me hubiera sumergido especialmente, pero sí que he llegado a valorar, por ejemplo, la serie original me parece buenísima y aunque estemos hablando de 60 años de que nos separan de ella, tiene una calidad y tiene unos registros y tiene algunos capítulos, el de los bichitos que se multiplican, que son maravillosos, Mm. y luego las nuevas generaciones con el capitán, se me ha olvidado el nombre, me lo podéis decir, el Kirk, que famoso, el Picard, Kirk capitán o Kirk Picard, son y dos. Picard, ese es, con el capitán Picard, sí que también llega a unas cotas de calidad muy buenas. Y luego en otros capítulos hay algún capítulo muy bueno, por ejemplo, hay uno que hay una especie de viaje en el tiempo cinematográfico en donde los protagonistas viajan a los años 60, viajan Ah, a la nave del capitán Kirk con Original. sí. todos los compañeros y se Esta es la peli de visten las ballenas, ¿no? Que tienen que viajar no, para salvar creo, unas ballenas. aparte ¿O de no? la película de las Ah, vale, ballenas, vale. hay un capítulo en el que se visten de los años 70 y aparece una técnica cinematográfica muy parecida a la de Forrest Gump, cuando se le sobreimprimen imágenes dando Ah, la mano sí. al presidente y demás, pues aparecen los personajes de la serie de los 90 aparecen alistándose, sacando pecho, formando filas, junto con personajes de la época Qué bueno. clásica. Hay una especie de cambio en el granulado de la cinta, se crean escenarios setenteros para ellos o sesenteros, y se crea todo un juego de referencias, incluso aparecen los famosos animalitos que se multiplican, que son como peluches, que al principio son muy agradables y se van multiplicando y crean una especie de plaga. Aparece todo eso y es una delicia que hagan ese tipo de reminiscencias que también se hacen en el Doctor Who, por ejemplo. Esos viajes al pasado cinematográficos que nosotros los estamos viviendo especialmente en nuestra generación, porque estamos viajando totalmente a los Sí. años 80 constantemente con series, con películas, con cómics, con un montón de productos audiovisuales, pues ese tipo de viajes al pasado ya se producían audiovisualmente en Star Trek. Sí, absolutamente. Y una cosa bueno, ocurren precisamente el tránsito del pulp a Star Trek es evidente con la inmensa cantidad de guionistas importantes dentro del mundo de la ciencia ficción que contribuyeron a la serie y introduce también una serie de elementos que curiosamente encontrábamos en El Señor de los Anillos, ¿no? Y es algo que también subrayas en el libro cuando hablas del el cronolialismo, ¿no? Esa especie de colonialismo y cronología y, y el tema de la paradoja del multiculturalismo de estas, especialmente de Star Trek, ¿no? De esta federación. Sí, es paradójico porque ya se dejan asentados algunas líneas de lo que va a ser el multiculturalismo que se va a imponer, sobre todo en los años 90 y que están incluso en la segunda serie se ve perfectamente, en la de las nuevas generaciones. Si tenemos en cuenta el concepto de la primera directiva, que es un concepto que se utiliza recurrentemente en la serie, es una forma de algún modo de trasladar nuestro paternalismo multiculturalista de Occidente, que dice algo así como que no debemos influir en otras culturas porque pueden tener un desarrollo tecnológico menor y el impacto cultural puede ser catastrófico.
esta primera directiva, que no se trata tampoco de cuestionarla, pero sí de ver los patrones ideológicos que la recortan, de algún modo se corresponde con el concepto multiculturalista de relativismo cultural, de todas las culturas son válidas, pero al mismo tiempo todas las culturas son válidas, pero son, de algún modo subrepticiamente, son inferiores a la mía, porque yo tengo esa potestad de validar su relativismo, de validar su idiosincrasia, etc. Es decir, que se crea todo un dispositivo ideológico en donde nosotros somos los papás que damos una palmadita a nuestros hijos de otras regiones y les decimos muy bien lo que estáis haciendo, seguid así, etc. Y está muy bien para mirarlas en un museo diciendo, fíjate, esta gente que todavía no ha evolucionado como nosotros, pero no podemos llevarles el fuego ni la escritura porque hay que dejar que ellos mismos lo descubran. Y de hecho, Efectivamente, no. sí, Sí. sí, ¿no? Y la cuestión de las luchas por los derechos cívicos se inscribieron mucho en Star Trek, donde aparece el primer beso Bueno. espacial. Recordad, entre Kirk y Uhura, efectivamente, que El la actriz primer que interpretaba, beso sí, Que sí, sí. multicultural de la causó televisión. mucho escándalo y demuestra Un que en el revuelo fondo enorme. había que pasar por la ciencia ficción para que un blanco Qué pudiera... pena que no esté Fernando aquí, ¿verdad? Sí, Porque esa es su tesis. sí, Sí. y es muy curioso porque realmente la idea de que el propio país no puede afrontar la cuestión racial salvo pasando por la extrapolación absoluta, ¿no? De otros planetas, etcétera, etcétera. O sea Bueno, que ese es el poder de la ciencia ficción también, se puede ver de las dos maneras, una limitación cultural, pero también un potencial literario. Esa es la encrucijada en la que nos encontramos cuando nos afrontamos estudios culturales o cuando nos asomamos a la ciencia ficción. sí, absolutamente. Y es interesante que en el fondo, aunque no parece a priori estar muy relacionado, y quizás esto explica en el fondo por qué el final cinematográfico del Planeta de los Simios sí que juega con la idea de una ironía temporal, porque no es exactamente tampoco un viaje, no entendemos muy bien, o sea, es un viaje al futuro, pero claro, por la temporalidad precisamente del espacio, etcétera, ¿no? Tema que aparecerá mucho en las ficciones de viajes espaciales, de que no se vuelve nunca al mismo punto del que se ha salido, etcétera, etcétera. Pero quizás más allá de lo que es puramente diegético y de lo que es el puro MacGuffin de ciencia ficción, en el fondo lo que demuestras es que hay algo más que atraviesa el tema del viaje en el tiempo y la relación entre viajes en el tiempo y cómo se sitúa una cultura en el fondo como la occidental en torno a un eje temporal, ¿no? Y la idea que es la idea de la antropología clásica, de que hay una línea y que hay que seguirla y que va desde el salvajismo, lo que se llamaba el salvajismo en la antropología del siglo XIX, a la barbarie, lo que se llamaba entonces, con Taylor, etcétera, luego a las formas primeras de civilización y luego a las civilizaciones avanzadas. Y la idea de que esa línea es una línea que toda la humanidad tiene que atravesar y que se quedan, pues unos se quedan estancados en la fase 1, otros en la 3, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que eso fue un paradigma muy importante de cómo entender Occidente, cómo se entendía esa entelequia que es Occidente, ¿no? Que siempre es enormemente discutible. De hecho, en los estudios coloniales, Walter Mignolo, es un autor hispanoamericano, hablaba de ese cambio de paradigma que supuso dejar de hablar de los bárbaros, que eran los que tenían otra lengua, los que balbuceaban, ¿no? A empezar a hablar de los primitivos, es decir, de un eje espacial lingüístico en donde vemos las fronteras, la separación con el otro tiene un matiz geográfico, cultural, idiosincrásico, pasamos a un matiz temporal, a un eje lineal en donde los otros son los que no han evolucionado a un nivel cultural, tecnológico, como hemos evolucionado nosotros. Sí. Algo que se ve muy bien, no sé si lo comentaron nuestros yoes del pasado en la otra sesión en Stargate, que en los años 90, finales de los 90, va también a producir un discurso multiculturalista en donde el grupo multicultural avanza por diferentes épocas, diferentes pueblos, creo que lo llegamos a comentar, pero cada pueblo que visitan es una fase de nuestro periodo histórico. Hay una cultura egipcia, hay una cultura que vive en los años 20, hay una cultura que vive los vaqueros, etc. Eso de algún modo legitima nuestras cronologías y hace que nuestro modo de percibir la realidad sea algo así como el sostén que va a definir las políticas multiculturalistas. Y las políticas del colonialismo de que evocas, ¿no? Con un Efectivamente. neologismo muy interesante. Silviano.
No, antes de que dejemos Star Trek por mencionar, a mí me encantó en el reboot que hizo Abrams en 2009, me parece que es, cogió el tema del viaje en el tiempo, que como decía Jorge, no es realmente un leitmotiv en Star Trek, sino que es una cosa puntual, ¿no? Y lo usó para montar la excusa diegética del reboot, ¿no? Que si os acordáis en esta peli, un romulano que se llama Nero consigue acceso a un agujero negro, viaja en el tiempo hacia atrás, ¿no? Y se carga a toda la federación sin que ellos lo sepan. Entonces, claro, el nuevo Spock pues ya no tiene nada que ver con el viejo Spock y es la oportunidad perfecta para mezclar a Leonard Nimoy con Zachary Quinto, ¿no? Y decir, bueno, pues todo está reseteado, pero no porque la productora quiera volver a sacar Star Trek y pille nuevos actores, sino porque la línea temporal ahora ha cambiado, ¿no? Entonces, me pareció una idea brillante, muy buena. Sí, y de hecho conecta, porque creo que efectivamente en los años 60 hay varios vectores, ¿no? Está el giro pop en el sentido de que muchos de estos temas que se trataban antes de manera o bien seria o bien apocalíptica, etcétera, pues se empiezan a tratar de modo muy lúdico en muchas de estas series. Luego hay el cambio de paradigma con el tema del cronorealismo que evocábamos. Y luego no olvidemos que, claro, todas estas series se inscriben también en el paradigma de la Guerra Fría. Y lo curioso es que, claro, la Guerra Fría tiene una transposición clarísima Sí, en las sí. ficciones de viaje temporal, porque muchos de estos viajes temporales presentan situaciones de conflicto, de guerra, donde muchas líneas temporales están peleando por convertirse en hegemónica. Y de hecho, la idea de la policía del tiempo y la patrulla del tiempo es una idea de la ciencia ficción que ya encontrábamos en los pulps y que se encuentran en cantidad de ficciones anteriores, pero que en estos años pues está claro que también se cristaliza y va a ser, todos estos paradigmas en el fondo nos van a acompañar hasta nuestros días, que es lo interesante, ¿no? Que en el fondo, en el viaje temporal estamos, aunque siempre creemos que estamos haciendo algo como original o innovador, pero muchas veces estamos repitiendo el tipo de paradoja que ya se habían... entonces tenemos como una doble temporalidad, ¿no? Muchas de estas cosas en realidad son reboots, remakes, reescrituras, reapropiaciones, reficcionalizaciones de Yo, cosas. yo tengo la tesis, yo tengo la tesis de que nosotros somos la otra línea del tiempo, de que la línea principal ha Se ido ha por otro ido. lado y nosotros nos hemos quedado en la mala. ¿Sabes quién? Es La brutal, que ¿eh? no tiene viaje en el tiempo. Hay Sí, una, esa. como siempre, viajes en el tiempo y universos paralelos están íntimamente unidos. Y hay una frase que siempre me flipó, que creo que me la encontré en Baudrillard, pero es de Elias Canetti, que en el 33 o el 34, o sea, cuando llega Hitler al poder, y sin que Canetti haga ninguna relación con esto, pero dice, como en un momento de su diario, ¿no? Como una idea extraña de que quizás en algún momento nos hemos desviado ontológicamente, o sea, que quizás la realidad ha dejado de ser lo que era o estamos ya en otro punto, ¿no? Y claro, esa sospecha que aparece ya en los años 30 es la que va a dominar los años 80, 90 y la que nos domina el siglo XXI, ¿no? Con todas las Y ficciones. solo con Hitler ya podríamos hacer otro monográfico sobre pulps de viajar atrás en el tiempo para Claro. matar a Hitler y liarla más todavía, porque es otro O, género en sí exacto, mismo. o Hitler revivido, Hitler que no ha muerto, Sí. etcétera. O sea, todas las variantes temporales en torno a, o ha Y ganado además la guerra, la es el ucronía. primer, sí, es el primer pensamiento de todo viajero temporal, ¿no? El de viajar atrás y matar a Hitler. Hay un episodio de Misfits en el que esto se Ay, estaba intenta. pensando en ese también, Y la el del lía móvil. muy parda, claro, porque un tío compra, digamos, el poder especial de viajar atrás en el tiempo, un judío mayor, superviviente de Auschwitz, ¿no? Y al intentar matar a Hitler falla y se deja caer un móvil. Claro, imagínate el Tercer Reich con acceso a la tecnología de un móvil. Entonces, A un cuando 4G, vuelven, ¿eh? claro, Acceso al 4G, que no es Sí. poco. cuando vuelven al futuro, la que tiene, bueno, Inglaterra está ya, básicamente es el Cuarto Reich, o sea, demencial. Ese episodio está muy bien. De hecho, Ahí, sí. ¿sabéis cuándo es la primera ficción sobre el tema de volver y matar a Hitler? Ostras, pues supongo en el No, no, 35, 36, no tengo ni idea. Es, de las que yo he encontrado es julio del 41 en Weird Tales, la famosísima, el Ah, claro, pulp de claro. Lovecraft y todos estos, Sí. y es una historia que se llama Yo maté a Hitler, ¿no? I killed Hitler, de Ray Ah, Harley. sí, Y sí. es muy curioso porque realmente es como una obsesión que ya acompañó directamente a la que ya acompañó la guerra. Y de hecho en el 39 también había la famosa obra Lest Darkness Falls de Sprague de Camp,
que un arqueólogo de la época mussoliniana fascista intenta detener la caída de los ostrogotos como algo que pudiera cambiar bueno. el giro. O sea, que es muy curioso porque ya en los años 30, con toda esta tensión de la Ya Segunda Guerra estaban. Mundial, etcétera, etcétera, ya estaba ahí muy presente todo este tema. Y la Guerra Fría, pues como que cristaliza todo esto y hay todas esas ficciones de patrullas en el tiempo, de que tienen que controlar para que no se les cuele otra línea, para que no... Y también con una especie, que es algo que también está constantemente en Star Trek, ¿no? Esta idea de que hay una especie de tercer mundo intergaláctico, pero que luego también hay una especie de Unión Soviética ahí que está amenazando a la Y la Federación. zona neutral. Y lo de controlar la línea del tiempo vuelve a ser el mismo rollo colonialista, ¿no? Blanco europeo, que es el de solo hay una línea temporal válida que es la nuestra. Es decir, divergencias alternativas con respecto a lo que podrían haber pasado son controladas por nosotros y no las permitimos. O sea, En es la los misma años idea. 90, sobre todo en los años 90, hay muchas series tipo El túnel del tiempo, creo que era, en donde vamos visitando todos los hitos históricos de Occidente, como diciendo, es un poco lo que ocurre, y lo digo en el libro, Ministerio del Tiempo, ¿no? con los cómics, y el Ministerio del Tiempo, con los cómics de What If, que seguramente hayáis leído Sí, de sí, pequeños. sí. A mí los cómics de What If me servían para saber cuál era la línea cronológica de Marvel, porque veías un What If en el que te decía, ¿qué pasa si Elektra no hubiera muerto? Y Sí. dices, ah, vale, es que Elektra ha muerto, ya sé quién es Elektra, ya sé lo que ha ¡Ah! pasado. Y ¡Qué bueno! ese tipo de creaciones permitían consolidar el horizonte temporal hegemónico de una serie a partir de los retazos que se salían fuera. Que eso, por cierto, lo hacía Marvel cuando DC hacía lo contrario, hacía una implosión de crisis de mundos en una especie de batiburillo, también para solucionar problemas narrativos, como comentaba Silviano antes con Star Trek, ¿no? La Es decir, que cuando se continuidad, nos iba un poquito de las manos, el viaje en claro. el tiempo también tiene esa capacidad de coser los restos de una franquicia que se han deshilachado, las incoherencias, etcétera, Sí, etcétera. lo que Yo llaman el siempre digo que retcon. yo El siempre digo que retconning. hay dos, tres cosas. Es decir, ¿cuántas veces ha muerto el Duende Verde y lo han clonado, resucitado o hecho un viaje en el tiempo? Es decir, cuando una saga empieza a usar clones y viajes en el tiempo es el momento ya de dejarla. Sí. Sí, sí, es el momento de no invertir en el bolsa en esa serie. Marvel, yo no sé cuántas veces ha reiniciado su universo ya por eventos apocalípticos o por viajes en el tiempo. O sea, no sé, decenas Sí. sin duda. O sea, es una La locura. abreviación famosa del retcon es continuidad retroactiva. O sea, eso es Claro. es una paradoja temporal en sí, absoluta, ¿no? Y que se ha vuelto una norma, ¿no? Porque realmente Sí, cada sí. vez que alguien quiere entrar en eso, o cualquier artista o productor quiere renovar algún aspecto de la serie que ya se considera que está un poquito Mm, mustia o un poquito rancia, pues de mm. repente dice, no, no, bueno, pues es que esto nunca ocurrió, como lo de Que Star Wars, todo el hemos universo dicho, este de las sí, leyendas y tal. No, todo eso no ocurrió, no, no, qué no cabrones. existe. Que hemos dicho Star Trek, pero recordemos que esto lo hacen con los X-Men también, en la de Days of the Future Past, o sea, pero en el cómic y luego en la peli. Dice, oye, necesitamos renovar los actores. Claro, los actores van envejeciendo, Hugh Jackman ya tiene 50 años, macho, un Lobezno 50. Oye, pues viaje en el tiempo, tira para atrás y hacemos un recast de todo el personal, o Sí, sea... eso da buena cuenta de que estamos atascados temporalmente, Sí. de que nuestro modelo cultural, económico, está viviendo un espacio de atasco cultural y solamente le queda o crear distopías o crear fábulas ochenteras o mirar al pasado o mirar a un futuro imposible porque no Sí. somos capaces El presente de no ni se toca. Ujú. no, el presente no somos capaces de manipularlo o de tener conciencia de él porque estamos como en un buen bucle del Día de la Marmota, estamos totalmente metidos en él y somos incapaces de abandonarlo. Sí, la frase Sí, de sí. Jameson retomada por tu querido Zizek, ¿no? De que nos es más fácil imaginar el fin del mundo que un mundo distinto, ¿no? O sea, que es Mm. el fin de la utopía, realmente en el sentido inicial, ¿no? Donde se imaginaba un lugar distinto y una Pero sociedad posible. distinta, etcétera. Y ahora la idea de que simplemente pues estamos con plagas zombies, etcétera, etcétera, que también, de hecho, han aparecido algunas veces, se han colado por los bucles temporales. Efectivamente, estos paradigmas de la Guerra Fría, del colonialismo, etcétera, etcétera, tienen también su momento de popularidad en el cine
en el nuevo cine, digamos, de los años 80, el cine de la era Reagan, del cual hemos hablado también en otros contextos y con otras vertebraciones ideológicas, pero que también es muy interesante que la era Reagan descubre con gran fascinación o plagia o aprovecha o instrumentaliza muchas de estas paradojas en una serie de obras que se han vuelto icónicas para el gran público y que probablemente cantidad de nuestros oyentes aprecian especialmente si están escuchando un programa de viajes temporales. Los años 80, no lo olvidemos, empiezan por una parte con una revisión bastante curiosa de La máquina del tiempo, o sea, como un reboot, ¿no?, total del tema inicial de La máquina en el tiempo, con la novela y la película ya evocadas de Time After Time, que no me acuerdo en español cómo era, donde Wells persigue a Jack el Destripador. Es que hay una que es Los viajeros, otra que es Los pasajeros del tiempo, pero Los no me acuerdo pasajeros cuál de del las dos tiempo. está. Los pasajeros, ¿no? Los pasajeros del tiempo. Y ahí es donde, pues eso, el propio personaje es una metaficción, el personaje, el autor de la obra se convierte en personaje junto con un personaje real de la historia, del cual no sabemos gran cosa al fin y al cabo, que es Jack el Destripador, y se persiguen en el mundo moderno, ya la habíamos evocado, y en el 79 también aparece una obra icónica de Jeter, que es La noche de Morlock, Morlock Night, donde en realidad son los Morlocks los que utilizan la máquina para volver a Londres de la época de Wells. O sea, una inversión ahí muy interesante justo en el paso de los 80. Douglas Adams revisita completamente el género en El restaurante en el final del universo. No creo que tengamos tiempo de entrar en sus... Hay una frase muy graciosa para los lingüistas que somos filólogos, donde hay un cacao monumental, temporal, y entonces, jugando con esto, dice, la mayoría de los lectores llegan solo hasta el futuro semicondicionado subinvertido de pasado subjuntivo intencional antes de rendirse. O sea, ese juego ya típico porque tiene la guía, el libro se llama, dice, el problema de los viajes temporales es esencialmente un problema gramático. Y entonces hay como una especie de Biblia de los viajes del doctor Dan Street Mentioner, que es el manual del viajero en el tiempo en 1001 formaciones de frase, tense formations, ¿no? O sea que que en el fondo viajar en el tiempo es viajar en el lenguaje, ¿no? Y esto también bastante simpático. Pero bueno, más conocidos por nuestros oyentes, sin duda, Terminator. Bueno, no, Bandidos en el tiempo, en el 81, de Terry Gilliam. Yo la vi con grandísimo placer. Reconozco que no la he vuelto a ver desde que la vi cuando salió. Ya soy un pequeño vejestorio de viajes temporales también en el propio pasado, pero Bandidos en el tiempo no me acuerdo muy bien si había suscitado tu interés, Jorge. Pero Sí, la comento, si no recuerdo mal, la de una especie como de enanos que roban sí, un mapa sí. para configurar el universo, o sea, un mapa que le roban a Dios o a su señor, el mapa en donde aparecen todos los agujeros negros y y espacios donde el tiempo se distorsiona, etcétera. Y creo que llegan a conocer a un niño y le arrastran un poco en esa especie como de mito ochentero de cine infantil, en el que Claro, todos los espectadores éramos niños en los años sí, 80. sí. Y Pero eso no lo hemos recuperado. y curioso porque es Terry Gilliam y es el equipo de los Monty Python que en los Sí. 60, 70 habían hecho un humor absolutamente underground, subversivo, etcétera, etcétera, y que efectivamente en el giro de los 80 de Thatcher y Reagan, pues de repente una película que sigue teniendo muchos elementos icónicos de los Monty Python, pero que en realidad es una película de familiarismo, del nuevo familiarismo de los 80, ¿no? O sea que sí que es muy curioso eso, ¿no? Esa tensión que de repente los que habían sido los enfants terribles, ¿no? Del humor cáustico británico y obras muy radicales como La vida de Brian, ¿no? Que había causado escándalo en muchos países católicos, pues que de repente tienes esta película que por otra parte yo gocé como un enano porque era el enano de los enanos y era el niño en ese momento para verla perfectamente. Y 84, entre otras, pero 84 Terminator, ¿no? Que habíamos evocado rápidamente en el anterior,
pero que a la medida que va avanzando la serie se va complejificando mucho el modelo temporal. En el fondo la cosa rara es que al final el cyborg se autogenera en realidad, y de la misma manera que el Salvador o el Mesías humano se autogenera también a sí mismo. O sea que al final llega ahí hay un buen cacao cuando la saga va progresando, puesto que el Terminator no se podría haber hecho si no se hubiera enviado la típica paradoja del Sí, bucle, ¿no? paradoja circular, sí. Sí, Exacto. sí, y además tiene ese recurso que ha salido ya un par de veces que nos gusta tanto, y es que las películas dialogan consigo mismo. Incluso técnicamente el viaje en el tiempo, si para otros autores es gramatical, para el cine el viaje en el tiempo es técnico. Y vemos a Schwarzenegger, a Schwarze, viéndose a sí mismo de joven en una de las últimas películas, creado por tecnología CGI o por lo que sea, por hologramas o lo que sea. Y es curioso cómo ese diálogo tecnológico de la cultura consigo mismo, cómo los recursos del viaje en el tiempo permiten de nuevo salvar algunas inconsistencias narrativas, y cómo seguimos atrapados en el presente y vemos que ni siquiera Schwarzenegger, con todo lo grande que es, ha podido salir del bucle de su propia experiencia cinematográfica con Terminator. La idea es muy buena, ¿no? Porque en Terminator 3 han pasado ya más de 10 años desde Terminator 2 y Schwarzenegger interpreta en teoría al mismo cyborg, pero tú puedes apreciar cuando Sí. claramente Schwarzenegger ya es una persona que está empezando a ser mayor, ¿no? Otro Y modelo. cuando ya siguen en Terminator Salvation, Schwarzenegger no aparece, pero tienes la escena del cyborg que aparece, que es la reconstrucción digital del Schwarzenegger de los años 80, o sea, de Terminator 1 con su mandíbula cuadrada, supongo que antes de operarse y todo esto, ¿no? Y luego ya en Terminator Genesis, efectivamente, él se enfrenta a sí mismo en un diálogo buenísimo de, oye, los viejos no estamos todavía finiquitados, aquí hay experiencia que puede enmendarle la plana a los jóvenes que acaban de llegar, o sea, es muy bueno. Y el hecho de que también hay un cambio ahí de la persona, ¿no? En el sentido etimológico del actor, que es muy curioso entre el uno y el 2, puesto que en el uno es realmente terrorífico y es un Sí. monstruo, ¿no? El En el monstruo 2 es clásico Schwarzenegger. del cine, del cine. Y claro, en el segundo hay la transformación axiológica en que es el Salvador, y es el Creo momento que en el que, Schwarzenegger firmó que quería ser bueno. Creo que claro, eso lo firmó con Cameron y dijo, oye, mira, yo ya no voy a ser el malo, que yo soy el Schwarzenegger. no, y lo Pero curioso, es muy bueno lo que dice Antonio, porque tú ves la primera y la primera Schwarzenegger no lo conocía nadie. O sea, de hecho, después es cuando. No, primero hace Conan, ¿verdad? Y luego Terminator, o ahora lo miramos, no lo tengo claro. Pero es decir, no es Schwarzenegger, es un Sí. señor austriaco culturista que está ahí, que hace una presencia imponente que acojona, ¿no? Y Terminator 2 no, Terminator 2 es una película de Schwarzenegger, donde él no es un personaje, es Schwarzenegger. O y sea, es que está muy eso bien. acompaña una transformación, porque Schwarzenegger de repente hace esa de poli en De la guardería. guardería, Sí, etcétera. O sea, hostia, macho. realmente es también el icono de Schwarzenegger que está cambiando completamente. Tanto Stallone como Schwarzenegger están cambiando el tipo de, Sí. de- de- de héroes que encarnan, ¿no? Entonces es también muy interesante como dentro de la propia serie hay también esa paradoja que es otro tipo de paradoja que se añade a Sí. las temporales, ¿no? Mm. Y luego el mismo año del primer Terminator, el experimento de Filadelfia, que a mí también me había gustado mucho, porque esto, claro, es también un viaje temporal a nuestra infancia, ¿no? Todas estas pelis de los años 80 que sin duda crearon nuestra fascinación por el género o por el tema, ¿no? No está muy claro si llega a ser totalmente un género. Yo creo que sí, porque ya son miles, como tú has analizado, Jorge, son miles de ficciones, ¿no? Entonces creo que ya va más allá de un simple tema y es un género. El experimento de Filadelfia además es muy interesante porque en realidad generó una verdadera conspiranoia, o sea, y de hecho en muchas páginas conspiranoicas actuales todavía hay algunas especulaciones sobre este tipo de cosas, ¿no? Se presenta de una manera muy pseudocientífica, ¿no? Y es esta idea de que unos eh, volvemos a la Segunda Guerra Mundial, que va a estar muy de moda en las ficciones de viajes en el tiempo, y donde de repente hay personajes de los años 80 contemporáneos que se ven reflejados, que se ven teletransportados o cronotransportados a la guerra mundial. Y eso también me parece interesante desde el punto de vista ideológico, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial es la guerra maniquea por excelencia para Estados Unidos, de buenos contra malos, y es otra manera de exorcizar Vietnam, ¿no? Estar siempre volviendo a la Segunda Guerra Mundial, donde los americanos son los buenos, y es verdad que en los años 80 se ve mucho esto, ¿no? La idea de volver a la buena guerra de antes de las guerras que hemos perdido, ¿no?
Sí, de hecho en algunas encuestas que se han hecho actuales se preguntaba quién liberó los campos de concentración nazi y hace 40 años la gente respondía que fueron los rusos o que fue europeos que estaban... No, y ahora ya son los americanos los que liberaron los campos de concentración, cuando aquí americanos vinieron 4 a Europa, ¿no? Ellos ya tenían su movida con Japón y aquí enviaban alguna tropa, pero en principio se ha creado todo un mito para reforzar el sentimiento patrio estadounidense a través de la Segunda Guerra Mundial. Y la película de Experimento Filadelfia lo refuerza y participa de ello, y también participa de esa especie como de mito también muy ochentero, de que ya no quedaban misterios sin resolver, por decirlo así. Es decir, nos faltaban espacios de exploración, porque conocíamos el espacio, conocíamos el fondo del mar. ¿Dónde sacamos los monstruos? ¿Dónde sacamos el misterio? Y se puso muy de moda el Triángulo de las Bermudas, Sí. ciertas alteraciones en el clima, una serie de tópicos que están contenidos en esa película y que de algún modo permiten dejar volar la fantasía, porque al fin y al cabo lo que necesitábamos era experiencias o ciertos márgenes de la realidad para poder fundamentar nuestras obras de ficción, que De es al hecho, fin y al cabo lo que queremos. sí, de hecho es verdaderamente lo que ahora llamamos un fake. El fake escrito por uno de los que se presenta como testigo de esto, Carl Allen, y lo escribió en el 55. O sea que ya también interesante el punto de vista este muy, muy fuerte en los 80, de que ya estamos a la vez en una serie de películas muy nostálgicas, lo que Fredrick Jameson llamó los nostalgia films, ¿no? En las que incluye a Star Wars, de hecho, irónicamente. Y por otra parte, estamos también ante una vez más, la popularización, la gran divulgación de temas anteriores que de repente pues, se convierten en icónicos y que nos van a acompañar hasta nuestros días. Y como digo, aunque se considere que es un hoax, etcétera, etcétera, no deja de haber pues páginas conspiranoicas, etcétera, que todavía evocan este experimento y sobre todo variaciones, ¿no? Como evocabas también, Jorge. Sí, porque la película tampoco tiene una calidad, unos mimbres, no tiene, viéndola ahora, no hay nada que nos diga, que nos remueva por dentro, que nos cause una nostalgia específica por los personajes, que yo no recuerdo, la vi hace 5 años, no recuerdo quiénes son los protagonistas, no recuerdo mucho de la trama, no tiene nada más icónico que alentar el misterio por el misterio. Y eso es lo que recordamos quizá de esa película como especialmente nostálgico, esa noción de lo misterioso, esa mezcla entre lo científico y lo desconocido que juega también en la película. Sí, no, y se intentó, de hecho, una secuela que yo no he visto del 93 y hubo también una adaptación televisual en el 2012 y no me extrañaría que en cualquier momento aparezca un remake, que a lo mejor sí que consigue lo que evocas, Jorge, gracias a, por supuesto, a las nuevas tecnologías, ¿no? Que nos permiten jugar más con el entramado de la propia imagen y todo esto. O sea, se ha vuelto, pues igual que los superhéroes, etcétera, se ha vuelto mucho más creíble y verosímil en la pantalla, ¿no? Y bueno, como estamos en una época de remakes, no me extrañaría. 1985, por fin, Regreso al futuro de Robert Zemeckis, que eso sí que lo estudias ampliamente en tu libro. Supongo que fue para todos nosotros una de las primeras grandes experiencias también, ¿no? Del tema. Sí, porque es que sí, yo creo que si pensamos en viajes en el tiempo, pensamos en Regreso al futuro. Si no es la primera, es la segunda película que nos viene a la cabeza, porque eh, fue el modo más inocente de acercarnos a este tipo de género. Coincidió por nuestra generación, coincidió con nuestra infancia, quizá adolescencia. Yo soy del 82, o sea, yo no vi la primera película con 3 o 4 años, quizá la vi con 7 o con 8, pero es una película que yo creo que uno no se puede cansar de verla, porque funciona todo. Y eso Porque además la funciona. película
es el tropo, ¿no? O sea, quiero decirte, a diferencia de Terminator, que a lo mejor es la otra con la que piensas, Sí, bueno, pues en Terminator en realidad es una lucha contra las máquinas, no sé qué, y el viaje está ahí, vamos a decirlo de forma secundaria, pero de Regreso al Futuro, la película es el viaje y el propio título, ¿no? O sea, sí, sí. Reinventando, de hecho, la máquina. O sea, en el fondo, es realmente sí, una reinvención de la máquina del tiempo. sí. Sí, creo que había otras opciones, no recuerdo cuáles, para la máquina del tiempo hasta que alguien dijo, oye, vamos a poner El el DeLorean, DeLorean. vamos a poner un vehículo que es lo más lógico y además nos permitía jugar con la velocidad y demás. Y la verdad es que es un acierto porque ¿quién no ha soñado, aunque no nos gusten los coches, quién no ha soñado conducir, tener un DeLorean o meterse en uno de ellos o abrir la puerta hacia arriba? Solamente por eso yo creo que ya nuestra, nuestra mirada hacia la película ya está modificada por ese icono que supone el DeLorean. Y luego todo lo demás, porque Michael J. Fox, que es un actor que en nuestra infancia participó en películas que hoy son un poco más olvidadas, como Teen Wolf y como otras, pero que sin embargo yo creo que era nuestro hermano mayor, en cierto modo, en las películas, y El All lo veíamos American como Boy, ese joven simpático. cada generación inventa el All American Boy y la All American Girl. O sea, siempre es Mm. esa estética de el boy Y next su, door, la girl next door. y Gente que su tiene un pers- físico muy, que en el fondo es como fenotipos culturalmente muy mm, asociados con el país, ¿no? Como se identifica mucho con la nación buscando ahí su emblema, ¿no? Y al mismo tiempo con una es, especie de banalidad, ¿no? Que es el culto sí, del actor banal contrariamente a actores que destacan por mm. su parecido físico excepcional o Schwarzenegger y Y, esto por su mm, anatomía, ¿no? Esto es realmente la imagen del que te podrías cruzar. El coche yo creo que, que podría ser, y sería un artículo curioso, mm. es Kit también quizás el que fue una Son influencia. los dos. Y ya los Apareció en más el viejos 80. recordaréis Herbie. Claro, Sí, sí, hombre, Herbie. Sí, pero sí. Kit, que era del 82, ¿no? Justo 3 años Mm. antes, y el éxito del coche fantástico quizás influyó. Pero bueno, habría que Claro, y profundizar ahí en los recordad arcanos que del spin-off. la, la presentación del personaje de Marty es con el monopatín. Es decir, él está caracterizado cuando aparece o sea, es el chaval adolescente que tiene un monopatín que todos tenemos, pero que lo que le molaría es tener el DeLorean, que es el pedazo coche que todos nos gustaría tener, ¿no? O sea, está muy bien hecho, muy, muy Bueno, americano pero está también. el patín volador también, que eso también nos gustaría tenerlo, ¿eh? La sublimación del sueño adolescente, el patinete volador. O sea, pero eso es en la 2 ya. Sí, 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 Ese sí. es el lado, sí. Yo hablo del patinete volador y del significante flotante de la cloud. No me preguntéis lo que digo en el libro porque tampoco soy capaz de reproducirlo, pero sí que lo que estamos diciendo tiene mucho que ver, ¿no? Eso de Mm, coger ciertos elementos iconográficos y que funcionen todos a la vez. Y en esta mm. película funcionaron todos a la vez. Tanto que algunos creemos que hemos creído mucho tiempo que era una película de Spielberg, porque Ah, había claro. cogido, aunque Spielberg es productor, creo, y Robert Zemeckis director, sí que la fórmula la había cogido perfectamente y había entendido muy bien cómo funciona el cine palomitero y cómo funcionan los registros que hay que mover, las piezas. Y ese componente edípico que tienen todas las películas de Spielberg, en donde siempre hay una conexión muy particular con el padre, la figura de la relación entre el hijo y el padre, Mm. que a nosotros como espectadores nos transforma otra vez en hijos y ahora que ya somos un poco más talluditos, nos transforma en padres. Es decir, que esas películas han conseguido conectar con nosotros de manera bidireccional, ¿no? Como niños que fuimos y como adultos que somos, desde dos posiciones en paralaje muy, muy distintas. Y Y de todas hecho, esas piezas estaban ahí. no, y de hecho, curiosamente, porque eso es la ideología del familiarismo de la revolución conservadora de Reagan, totalmente funcionando a pleno rendimiento, y es también la gran diferencia entre el Hollywood de los blockbusters y justo la generación anterior del nuevo Hollywood, que era al revés, la destrucción del mito americano, la destrucción de la familia, las Mm. películas con personajes totalmente solitarios, desarraigados, donde ya no hay relación, o si hay una relación totalmente conflictual. Y claro, tienes George Lucas con Star Wars, Yo soy tu padre, y tienes a Spielberg y tienes a CMX. O sea que realmente tienes como ahí de repente la polaridad ideológica absoluta de Estados Unidos en torno al final de los años 70, principios de los 80. Y un cine que, pese a lo que, cuáles sean las opciones políticas de cada uno dentro de lo que es
votar republicano o demócrata, que no hay mucha opción en Estados Unidos de todas maneras, pero lo curioso es que sí que ves que hay un cine que es claramente el cine de la nueva ideología de la era de Reagan, ¿no? Y que se retroalimenta también, porque recordad, en Regreso al Futuro tienes la escena en la que Marty tiene que de algún modo convencer a su padre para que salga Claro. con su madre, pues se una lía. ¿Y de quién se disfraza? Bueno, se pone el traje de antifuga reactiva y se aparece cuando él está durmiendo en la cama con música de heavy metal y dice: me llamo Darth Vader y vengo del planeta Vulcano para contarte una cosa importante. O sea, ya es la recuperación del cine por el cine, y es buenísima la referencia, me llamo Darth Vader, ¿no? Todo el mundo lo pilla, porque claro, el padre en esa época, pues vaya usted a saber, ¿no? Es muy bueno. Y lo curioso, bueno, ahí habría muchas cosas que decir. Una cosa curiosa es que Darth Vader, la iconografía, viene de un serial de los años 40 que conocían Lucas y Spielberg, probablemente CMX también, con lo cual tenemos ahí un efecto raro, porque si alguien en los 50 ve aparecer esa figura, piensa inevitablemente en el En el serial. pulp. Y Claro. en el serial de Pulp y tal. Y luego, por otra parte, que claro, que lo curioso con Regreso al Futuro es que la trama edípica no es ni siquiera un subtexto, es un texto evidente, o sea, algo, Explicitísimo. claro, que es explícito, Explicitísimo. que siempre es uno de los problemas también con el psicoanálisis, ¿no? Que a veces se presenta como una cosa ahí buscando lo misterioso y tal, y dices, no, pero vamos a ver, si es que hay muchas ficciones que eso lo dicen muy Si los claramente. O sea, griegos lo sabían ya. no, y que ahí es uno de los problemas de la interpretación, ¿no? Porque ese juego del secreto, que es muy victoriano y muy en la época de Freud y tal, ¿no? Todo la sexualidad, lo secreto, lo tabú y tal. Pero claro, luego es que tienes un cambio importante en las sociedades donde de repente esos temas son temas que se tratan y aquí en la película lo curioso es que intenta quitarle hierro a la transgresión edípica y se convierte en una cosa un poco lúdica, donde hay ese momento extraño donde él tiene que evitar que su madre se enamore de él, ¿no? Y se convierte en una especie de teen drama, pero que claro, dices, es muy fuerte porque esto es supuestamente el Claro, tabú occidental, ¿no? Y se se trata... reconfigura a través de lo cómico y con eso lo Claro, salvan. claro. Pero no sé. Sí, en la serie de Glow, si la habéis visto, que también es otra nostalgia de los 80 y tal, pues uno de los protagonistas de la serie es un director de cine acabado, ¿no? Que tenía 4 películas famosas en los 70. Y dice: tengo una idea para un guión buenísimo. Es un chaval que viaja atrás en el tiempo y se folla a su madre. Y entonces, claro, la serie está sucediendo en los 80. Y un día, comentando con unos tíos, en una fiesta, dice: si yo he visto esa peli en el cine la semana pasada, se llama Regreso al Futuro. Y dice el tío: no has podido ver mi guión y tal. Entonces, claro, el tío se da cuenta de que su idea ya está hecha, pero Y, con la vis cómica, ¿no? Y y muy bueno. es una peli familiar, que es lo cachondo, porque claro, eso lo podías, precisamente el cine, Claro, Yo, Pasolini, Teorema, todo eso, y el nuevo Hollywood, sí que podían tratar esos temas hacer como un de drama de eso. transgresión. Pero claro, no, de sí, repente tienes un cine totalmente familiar que te está hablando. Es yo que no sé si es tengo, CMX, no sé si CMX o algún otro el que dice: lo de Regreso al Futuro no es una peli de viajes en el tiempo. Dice: es una peli de darte cuenta cuando creces de que tus padres hacían exactamente lo mismo que te hacían a ti que no hicieras cuando tenían, o sea, cuando tenían su edad, ¿no? Cuando la madre saca la petaca y se echan whisky y dice: pero tú bebes, y dice: Marty, por favor, no seas, no sé, dice, no seas conservador, y se saca un piti y se lo enciende y dice: tía, a mí no me dejas fumar y tú cuando tenías mi edad fumabas y bebías, o sea, que es todo a la vez, ¿no? Es muy bueno. sí, yo en el libro hablo justamente de eso, de que la película va de dos generaciones en conflicto. La generación que vivió los años 50 de manera disoluta, que empezaba a conocer los espacios recreativos, de diversión, etcétera, El y la rock, generación, sí, y la generación de los 80 que sabe que sus padres molaron o que descubre en algún momento que sus padres molaron y que han dejado de molar y que descubre con temor que eso también le puede pasar a él. Y Y el mejor modo que tiene, antes de los arcades estaban los billares, que es una cosa que descubren. los billares, los pinball, las boleras, Los guateques, claro. toda esa subcultura juvenil que tuvieron los padres de Marty en los años 50 y que hicieron que ellos supusieran una especie de avanzadilla generacional con respecto a grupos anteriores que se medían por la importancia genealógica, es decir, tú eres el hijo de tu padre, el nieto de tu abuelo, no, ahora eres el amigo de, o tus amigos son los que te definen. Todo ese impacto, toda esa transformación sucede en los años 50, pero en los años 80 Marty
tiene que enfrentarse a los mismos retos con la incertidumbre de que no va a molar en algún momento y tiene que viajar al pasado para asegurarse de que sus padres molen y de que sigan molando en el presente, porque así consigue o se permite a sí mismo o logra que él mismo también pueda molar en el futuro. Y De algo hecho, que... validarse Sí, ante su novia es otro de los objetivos sí, de Martin, que si sí, recordáis necesita el coche para salir sí. con ella al lago ese mismo justo fin de semana, y luego la novia es otro de los temas en la 2. O sea, Sí, y de hecho también una cosa que haces mucho, Jorge, que es parte también de cómo funciona Zizek y Lacan, etcétera, que también es lo que queda excluido. Y lo que queda excluido desde un punto de vista ideológico es muy interesante, son los años 60 y 70. O sea que en el fondo el viaje en el tiempo es también porque Reagan es un ser de los 50 y que en realidad la América de los 80 lo que intenta es volver a los 50 como si los 60 y los 70 no hubieran ocurrido. Porque Martin no vuelve a la época de los hippies, no vuelve al LSD, eso no existe. no vuelve a Easy Rider, no No vuelve a vuelve a Vietnam, Vietnam. no vuelve a nada de Antonio, eso. Todo el eso Make no ocurrió. America, el Make America Great Again es un eslogan de Reagan, ¿verdad? Sí, Nos sí, lo sí, sí, contaste tú. Sí, sí, sí. que retomó Trump Que la gente pensará que es de Trump, pero no, es de claro, Reagan. sí, que ya es un reboot y es un loop y es un bucle y estamos en muchos bucles. Y es que aquí lo que es fuerte es que la América de los 80 lo que está es intentando borrar el pasado inmediato de toda la división social, de los derechos cívicos, de toda la contracultura, todo eso, y volver a crear un puente literal, o sea, una especie de placaje, ¿no?, entre las dos épocas, de decir, no, ahora estamos volviendo a hacer América grande y vamos a volver a reconstruir la familia y vamos a volver a reconstruir los valores americanos y vamos a volver al rock inicial, no estamos con el punk y el post-punk, etcétera, de los 80, ni lo gótico ni nada de eso, sino que volvemos a Buddy Holly, etcétera, que en el fondo era también Chuck el Berry. momento. Y sí, es lo curioso, ¿no?, que dices, la película es ideológica por todos los costados, al mismo tiempo nos encanta, por supuesto, y está muy lograda, pero claro, es un artilugio muy potente, como será Forrest Gump, etcétera, de narrativa, ¿no?, de storytelling, ¿no?, de la propia nación, de lo que es América, de lo que significa América, etcétera, etcétera. Luego está nuestro personaje querido de Doctor Loco, ¿no?, que también creo que habría que evocarlo brevemente, porque es el Doc, ¿no?, que es Tipo, la peli es la dinámica entre los dos. O claro. sea, sin Doc no hay peli. Son los Rick y Morty de Sí, los años 80. claro, porque Rick y Exactamente. Morty es una variación decadentista sobre el tema inicial, donde el Doc es genial en Rick y Morty, claro, porque ese sí que es un Doc, ese lo gracioso es que es un Doc pasado por el LSD. Pero pasado de, eso y te iba a decir, de vuelta por SD. Es una mezcla de William Burroughs, de Bukowski, de todos estos, o sea, de todos los personajes malditos que precisamente no tienen cabida en Regreso al Futuro. Y del doctor Frankenstein también. Sí, también, sí, sí, sí. Pero bueno, el doc original, pues claro, también tiene ese toque muy simpático de que Sí, introduce algo. es un abuelo, es el abuelo de Martin, Sí. de algún modo. También Sí. se recuperan ciertas Y, relaciones familiares en y ese ese mismo aspecto. rollo generacional, ¿no? Que siempre conectas más con la generación de tu abuelo que con la de tu padre, porque el abuelo es el que te deja hacer lo que a ti te mola y te consigue y tal, y el padre no, o sea, realmente Te Doc deja es... conducir su máquina del tiempo, ese Claro, tipo de cosas. efectivamente, Eso está bueno. exactamente. Y Y de es hecho, el padre que le habría molado tener a Marty, clarísimamente. es también cuando ya después viajen más allá del pasado en la historia de Ah, la bueno, nación es una americana, pasada ya en eso. el Far West, ¿no?, que es también una conexión con esa larga genealogía de Estados Unidos. Luego con la idea también muy buena, ¿no?, o sea, hay muchos logros narrativos y visuales, ¿no? El reloj del pueblo, el small Buenísimo. town, o sea, la idea de Estados Unidos como una pequeña ciudad, cosa que ya en los años 80 no tenía ningún sentido. Y además es una cosa muy curiosa, porque una vez más volvemos al tema que ya hemos evocado cuando hablamos del cine de la época de Reagan o las series de televisión, que realmente son totalmente contradictorias, porque Reagan lo que crea son las bases de la globalización, o sea, el FMI, la desregularización, etcétera, etcétera, o sea, es el neoliberalismo globalizado, ¿no? Y al mismo tiempo, ideológicamente, lo que se enaltece es todo lo contrario. Es la América rural, la América de tal, lo que exactamente está destruyendo Reagan y que está desapareciendo completamente, porque esto, recordemos, son los años donde empiezan a cerrar todas las industrias, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, lo que evoca Michael Moore más tarde cuando hace la historia, la intrahistoria
desde Flint, ¿no? De su pueblo natal. Y claro, lo gracioso es eso, ¿no? Que al mismo tiempo estamos excluyendo en la película todo eso que está realmente ocurriendo. Y la ideología de Reagan es la especie de América de antes, donde conocías a tus vecinos, donde podías tomar tu apple pie tranquilamente en tu diner, etcétera, etcétera, sin que vinieran los gangs y te ametrallaran, ese tipo de cosas, pero que al mismo tiempo es exactamente lo contrario de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y eso también es muy, muy curioso, que consigue una cosa como muy maja y muy, pues una especie de utopía, ¿no? Pero una utopía muy ideológicamente connotada en el pasado, además. Donde un tío como Martin McFly le puede pegar un puñetazo a Biff Tannen y tumbarlo, ¿sabes? Que no tiene el chaval ni media hostia, pero es el sueño americano, ¿no? O sea, sí. Sí, muchos elementos que realmente, bueno, yo creo que quizás le dediquemos algún día un programa entero a la trilogía, ¿no? De Regreso al Sí. Futuro, y a muchos temas muchas cantidad de subtemas, porque efectivamente están estos antagonismos, cuáles son los peligros de la comunidad, porque mucho de este cine, tanto en Star Wars como Spielberg, como CMX y tal, es siempre la comunidad amenazada y cómo podemos reconstituir y de devolverle la inocencia a la comunidad y cómo podemos, que es el western, ¿no? Es la historia del western siempre, de cómo el outsider puede conseguir recomponer o crear o cimentar una comunidad y cómo tiene que acabar con los outlaws, que aquí evidentemente es Beef, y cómo tiene que Pero salvar. además, otra cosa muy divertida es que seguramente por eso todos empatizamos con Martin, ¿no? Es que es un outsider, pero no es un tipo duro. Es decir, él soluciona los problemas o por casualidad o con el ingenio. O sea, o a veces mejora la vida de la comunidad por casualidad. O sea, ¿recuerdas cuando entra en el diner y el sirviente, el que está limpiando las mesas y fregando el suelo, es el señor negro? Y entonces le reconoce, yo le conozco, usted es el alcalde del pueblo. Y entonces el negro dice, sí, ¿por qué no? Y entonces el del bar le dice, sí, hombre, un alcalde negro, lo que nos faltaba ya por ver, ¿no? Claro, entonces es el que le da la idea para ser alcalde en el futuro. Y eso sucede en la película 1 millón de veces, ¿no? Entonces, Es lo de Forrest Gump, lo que retomará sí, Forrest Gump, sí, que es la idea en el fondo es, yo creo, un poco también la idea americana del destino manifiesto, ¿no? De Manifest Destiny, sí. y no, recordemos que Forrest Gump es de Robert Zemeckis también, claro. O sea, que hay una continuidad, ¿no? En estas películas y en estos temas. Y la idea un poco de un providencialismo, ya sea por el personaje del idiota casi mesiánico, ¿no? O ya Sí. sea por el viaje en el tiempo, pero en realidad en los dos casos hay esta especie de salvación poniendo a América en su recto camino, ¿no? Y Bueno, que, él es quien inventa el rock and roll, ¿no? O claro, sí, sea, también es muy bueno. sí, sí. Sí. Y que una vez más, el rock en los 80 era algo ya nostálgico, porque estábamos Claro. ante formas, pues ya, bueno, estaba empezando el industrial, estaba empezando el techno, estaba empezando, o sea, quiero decir que lo curioso es que, claro, ese rock ya estaba totalmente domesticado, ¿no? Aunque la película se presenta como una cosa muy transgresora y muy liberadora y muy emancipadora, pero no deja, es una peli super baby boomer, o sea, lo gracioso es que es la gran peli de los boomers, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues es también lo que le dio ese éxito brutal, ¿no? Cuando consigues hacer ese tipo de fábula que encarna perfectamente la ideología de una época, pues que de otra manera había funcionado con Star Wars, que también había funcionado con... O sea, que estos tíos, lo curioso es que no solo son grandes cineastas de cine comercial, narrativo, etcétera, sino que también son quizás los grandes ideólogos de nuestra época, ¿no? O sea, es gente que consigue plasmar imaginarios sociales y dices, joder, no deja de ser fuerte, ¿no? Que gente que Sí. tenga esa especie de sinergia con el zeitgeist, con el espíritu de una época y que lo clave. Sí. Y, Sí, sí, y creo que muchas veces lo consideramos simplemente como gente del mundo del cine, pero yo creo que va más allá de eso. O bueno, es ya porque el cine también se ha convertido en una especie de quinto poder, ¿no? Pero bueno, el cine y lo audiovisual y tal. Y bueno, pues analizas con la cloud, etcétera, etcétera, para todos los que nos están oyendo y que quieran profundizar en esos laberintos que ya habíamos evocado, ¿no? Que en tu libro hay la doble vertiente, ¿no? Hay por una parte
es una gran guía perversa a los viajeros a los viajes en el tiempo y al viajero en el tiempo, para conocer el canon, conocer, y no solo el canon, sino conocer todo el corpus, ¿no?, de estas obras, y al mismo tiempo son los laberintos del pensamiento de Zizek, de Lacan, de Laclau, etcétera, etcétera. Y es muy interesante la conexión entre esta especie de dos libros dentro del mismo libro, ¿no?, que genera también otro tipo de laberinto en el viaje temporal. Y curiosamente, pues claro, la trilogía de... Bueno, por cierto, una cosa también muy curiosa es que justo un año después, en el 86, Coppola hace Peggy Sue Got Married, donde Peggy Sue vuelve, se despierta en el pasado, en su propio high school. O sea, que hay algo también muy curioso, ¿no? Que justo con un año de diferencia haya dos viajes temporales con el Sí. imaginario teenager, con la idea de volver a tu propia adolescencia o a la adolescencia de tus padres, etc. O sea, que es muy curioso porque esa idea de bucle está como empezando, ¿no? Porque luego va a haber muchos bucles con gente que aparece otra vez en el high school o bucles dentro del high school o algo así. O sea, la adolescencia como bucle también es un tema muy, Sí, muy... es interesante sobre todo si contrastamos ambas películas y vemos que la película de Peggy Sue se casó no funciona a nivel, es una película interesante, pero no funciona a nivel mediático, no tiene la No, trascendencia, no tiene los mimbres de ese cine familiar que tenía no, no. CMX. Hay una Peggy Sue que a mí me gusta mucho evocar, la evoco en el libro y la evoco en mis clases cuando hablamos de teoría de género y demás. Y es que la película va de una mujer de 35 años que viaja a su yo de 17, 18 años. Con 35 años es una madre atrapada en un matrimonio, con unos hijos pesados y una vida que no es en un pueblucho y no es la vida que ella quería, pero con 17 años todas esas expectativas estaban abiertas, tenía un novio distinto, etc. En la película, cuando viaja al pasado, ve a su novio de la infancia, de la juventud, que es curiosamente Nicolas Cage, una de sus primeras apariciones, y hay una escena magnífica en el coche en donde Nicolas Cage, como buen adolescente, pues empieza a besarla, empieza a meterle mano, una mano debajo de la blusa, un poquito debajo del vestido y tal. Y hay un momento en el que Peggy Sue, el personaje de Peggy Sue, le dice, vamos atrás y lo hacemos. Claro, ella es una mujer de 35 años atrapada en un cuerpo de 17, 18 que ya tiene experiencias sexuales, que ya tiene un recorrido sexual. Cuando Nicolas Cage de repente ve que su pareja, su novia, le está diciendo que vayan a hacerlo atrás, se echa para atrás y dice, pero ¿qué dices? ¿Pero cómo puede ser así? ¿Pero quién te has creído que soy? O sea, tiene que jugar con esos relatos de la masculinidad que dicen que los hombres tenemos que ser lanzados, que tenemos que Claro. tener la iniciativa sexual, cuando nos dicen que sí, estamos acojonados porque somos unos niñatos de 17, 18 años, no tenemos experiencia y sabemos que nuestras virtudes masculinas van a quedar dadas y el mejor modo de que estén indemnes y de que nuestra masculinidad se reafirme es mediante el rechazo, ¿no? Y esta escena, que es una tontería, que dura 2 minutos, a mí me parece que coge muy bien, explica muy bien la psicología de la masculinidad y ciertas lógicas de encuentros sexuales y de la actividad sexual y de la madurez sexual, que en este caso uno de ellos la tiene y otro de ellos. Y de hecho, Ya. Coppola se ve en una situación muy peculiar en los años 80, porque es el drama, o sea, la tragedia de Coppola es la tragedia del nuevo Hollywood, es que de repente todos estos grandes iconos que habían hecho las películas devastadoras como Apocalypse Now, etcétera, etcétera, y que habían conectado con un público que estaba desencantado, que era muy crítico, etcétera, etcétera, pues claro, de repente aparecen en la época reaganiana y están perdidos, o sea, han perdido la batalla completamente, el cine no va a ir por ahí ya nunca más y eso ya será solo el cine indie, ¿no? La nueva categoría que se va a crear en los años 90 del cine independiente americano y ya como una cosa de nicho para cierta peña de ciertas ciudades con campus y con gente con formación universitaria y tal, ¿no? Pero claro, ya no es el gran público americano y de hecho Coppola, curiosamente, eh, acababa de hacer The Outsiders, que a mí es una película que me gusta muchísimo, de Coppola, y también fue una película que no tuvo grandísimo éxito y que en el fondo era una manera de revisitar el mundo el mundo de los greasers, ¿no? De la película Gris,
del 78, etcétera, etcétera, pero no tanto ya desde la nostalgia, que sí hay elemento nostálgico, pero con esa delicadeza que acabas de evocar, Jorge, y con esa complejidad. Y The Outsiders para mí es una gran peli de las quizás menos conocidas de la trayectoria de Coppola. Y es curioso porque ahí ves cómo va perdiendo pie, desconectándose del público. Y claro, lo curioso es que la peña quería ver Regreso al Futuro, no quería ver Outsiders, no quería ver Peggy Sue, no quería ver este tipo de... O sea, se había decantado América y el mundo, porque es el gran momento de la globalización del cine yankee, que ya había empezado con el Hollywood de los 20 y los 30, pero en los 80 se dispara, ¿no? Con los blockbusters presentados en miles de países al mismo tiempo. Y claro, es también esa tragedia de bucles temporales y de líneas temporales. La línea temporal del nuevo Hollywood se estaba agotando y Coppola pues nunca ha levantado mucho cabeza, la verdad, por desgracia, ¿no? Y muchas pelis de los 80, Beagles, que también vuelve a ser el tema este de los viajes militares en el tiempo, etcétera, etcétera. Star Trek, la película 4, donde para salvar a la Tierra Kirk y su equipo vuelven al 86 para salvar las ballenas, la que evocabas antes, Silviano. Creo que querías comentar algo, de hecho, de las ballenas, ¿no? Las ballenas pasaron desapercibidas en medio del programa, desaparecieron. Pero sí, también un momento interesante de Star Trek donde, pasando al cine, juega con juega con el Que toque. aparte es muy divertido, ¿no? Porque el viaje temporal en esa película lo que es ni más ni menos que una forma de circunvenir los límites de presupuesto. Oye, no tenemos pasta para hacer una peli de Star Trek en el espacio, tráetelos todos a Los Ángeles al momento actual. Que lo mismo que pasa si recordáis una peli súper pulp, que es la peli que hicieron de Master del Universo con He-Man, que debe ser por la misma época, con Dolph Lundgren, que dice, oye, aquí no hay pasta para hacer un escenario de Eternia y poner todo lo que sale pues, en los cómics Pues y en los mételos en muñecos. un bar de California. Trátelo en un bar de café a tomar por culo. Entonces, es decir, eso es buenísimo, ¿no? Es No del sé si hemos hablado de esto, 87, pero sí. Es claro, del 87. del viaje temporal como una excusa narrativa porque no hay presupuesto, macho. O sea, eso es grandioso ya, ¿no? Que es la vuelta de tuerca definitiva de, oye, no nos interesa por motivos tal, sino por motivos de pasta, y ya está. Sí, y de hecho los 80 terminan o culminan, según se vea, con una peli también muy querida, La excelente aventura de Bill y Ted, ¿no? Con el principio de Keanu Reeves, ¿no? Y es la versión ya un poquito Beavis y Butthead, ¿no? Del viaje en el tiempo, la historia contada como una especie de gran farsa, que era un poquito como empezó con Los bandidos del tiempo en el 81, o sea, hay también un pequeño bucle, ¿no? Pero con un toque, pues ahí ya plenamente ochentero, tardo ochentero, pero quizás lo que más asociamos con las estéticas ochenteras, ¿no? Y una peli pues que se ha vuelto de culto absolutamente, ¿no? De esta idea de que revisitan, se encuentran, pues eso, dos teenagers ya muy desfasadetes, de los 80, que se encuentran con Sócrates, con Juana de Arco, con unos cuantos Billy the Kid, todo esto, ¿no? O sea que es como una pequeña variación gamberra en torno a Regreso al Futuro, ¿no? ¿No os parece? Es el rococó del Sí, barroco, sí. del barroco. Sí, sí, ya se ve que ya hay otros mimbres, otros intereses, y que el público juvenil ya acude a las salas de cine como un target específico y que hay que hacer películas específicas para ello, películas de risa, de miedo adolescente, etcétera. Ya se nota que hemos pasado quizá un poco de la infancia ochentera a cierta adolescencia noventera. Creo que ese sería un poquito el paradigma en que estamos moviéndonos. Porque no sé si os pasa a vosotros que muchas veces percibimos que la televisión ha crecido con nosotros realmente. Es decir, que, que las películas que hacían en los años 80 eran para nuestro yo de niño, las que hacían en los años 90 para nuestro yo adolescente. No sé si tenéis esa percepción, yo a veces la siento. Sí. Y en este caso se nota de forma muy evidente que hemos cambiado el objetivo. Bueno, en eso se basa el éxito de Harry Potter, ¿no? Una señora empieza escribiendo novelas para niños y va evolucionando, al contrario que El Sí. pequeño vampiro, que otras sagas que siempre son para niños. Harry Potter va creciendo en tono y en oscuridad para hacerse luego para adolescentes y luego ya casi adultos, ¿no? O sea, es una buena técnica de comercial esa. Sí. Sí, de hecho, Billy y Ted se convierte en una franquicia
casi tan poderosa como, no tan icónica, pero una franquicia que dura hasta nuestros días, ¿no? La de el año pasado, ¿no? Bill y Ted Face the Music, que por cierto no la vi, sé que mucha gente la vio con mucho cariño, pero no el reencuentro 30 años después, pero bueno, en este Que eso a veces es mejor no verlo, Antonio. O sea, es como cuando pues, te saca otra nueva película Kevin Smith de Jay Bob el Silencioso y dices, tío, ya no quiero ver con 50 años, tío. Clerks, Para mí es un Clerks, icono con 30 y claro, Clerks Clerks espectacular. aparece, no, pero lo acaba de decir Kevin Smith va a hacer un nuevo Clerks. O Clerks sea, 3, joder. estamos, No sé por cuál estamos van. totalmente en los bucles. Pero sí que Kevin Smith no es una sorpresa que lo evoques, porque es verdad que Bill Ted tiene ya esa sensibilidad un poquito de lo que va a ser el grunge, ¿no? De los 90 y el cine grunge con Kevin Smith y ese rollo un poquito que efectivamente nos vemos reflejados progresivamente. En el 89 también empieza una de las series que más te ha gustado, Jorge, que es Quantum Leap, hasta el 93. Grandioso. ¿Cómo Quantum se llama en Leap, español? eh, perseguido, atrapado en el tiempo, creo que atrapado en Atrapado el en el tiempo. tiempo, sí, efectivamente, Sí, sí. Buenísimo. sí, con Scott Bakula. Yo esa serie la recuerdo con mucho cariño de niño y a ese personaje también lo recuerdo como muy icónico, que por cierto acabó comandando una flota de Star Trek Sí, en una de señor. las, en otra de las peores sagas. La echaban en Telemadrid esta serie, nunca se me olvidará. Cuando éramos unos ñajos, porque tú y yo somos de los 80, la echaban en Sí, Telemadrid. pues Quantum Leap, lo recordaréis, era un personaje que viajaba en el tiempo incorporándose en otras personas reales. Es decir, su mente acababa transmutándose en personajes de otras épocas, de los años del siglo XX sobre todo, y tenía a su lado al superordenador HAL, que era también otro personaje bastante icónico, una Que fue un especie de holograma Cylon, que fue un Cylon más tarde, en el efectivamente, que remake de acabó. Galáctica. Sí, es que las cosas se torcieron un poco para ambos. Correcto. Eh, esta serie tiene un componente multiculturalista que abarca muy bien lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Porque en la segunda temporada, sobre todo, hay cierta pedagogía que llega a ser un poco empalagosa porque empieza a mostrarnos al personaje que se encarna, creo que lo voy a citar de memoria, no sé si alguno me lo estoy inventando, se encarna en una mujer que tiene problemas con su marido, abusa de ella, se encarna en un hombre cuya mujer es vietnamita o es asiática en un país de la España, de la América profunda, perdón, se encarna en un negro, como hemos visto antes, en los años 50, se encarna, no sé si también en alguien relacionado con el Holocausto, es decir, que también en alguien con síndrome de Down. Vamos viendo cómo ¿Verdad? aparece toda una especie de panorama de juego de referencias con la diferencia, con los grupos, las minorías étnicas o minorías de cualquier otro tipo menos privilegiadas, pero claro, el mensaje que aludíamos antes está ahí. Siempre es el hombre blanco occidental el que va a sacar las castañas del fuego a Que se mete esas. dentro de los demás porque, como decía Kevin Smith, todos queremos tener un blanco dentro, ¿no? Y sacarlo. Efectivamente. Yo recuerdo muy vividamente dos episodios. El del hombre negro es buenísimo, es el chofer de una actriz de Hollywood súper famosa, que es Marilyn Monroe, básicamente, ¿no? Porque, claro, cuando el protagonista, que es un tío que tiene 14 doctorados, ¿no? Me parece que es para crear la máquina del tiempo, salta en el tiempo, el espectador lo ve como Scott Bakula, es decir, no sabe quién está encarnando, es decir, casi todo el rato es el actor, ¿no? Sí. Entonces, los demás lo están viendo como la persona dentro de la cual se mete, ¿no? Pero tú como espectador lo estás viendo como él, como el actor. Entonces, esa escena es buenísima, ¿no? Porque está dentro de un bar mirando y entra en un bar, ¿no? Y se acerca, se sienta en la barra y pide algo. Y de pronto todo el mundo en el bar se gira y lo mira. Y tío, ¿qué pasa? Y entonces él se gira y se ve a sí mismo en el espejo y se da cuenta que es un negro. Claro, en los años, son los 40 o los 50, dice, mierda. Y ahí termina el episodio, pues siempre dejaban en cliffhanger para el episodio Sí, sí, siguiente, sí. ¿no? Que tenía continuidad. Y entonces, como, hostia, a ver cómo sale del bar ahora. Y hay otro episodio buenísimo en el que se encarna en un corredor de maratón y todo el episodio va alrededor de que si es homosexual o no. Entonces es buenísimo porque él descubre que en el suicidio, él siempre tiene una misión, ¿no? Entonces esta persona se va a suicidar en tal año y hay las sospechas de que es homosexual. Claro, no me acuerdo de qué década es, pero homosexual en ese momento es un tabú, ¿no? Entonces está muy bien porque consigue salvarle la vida, ¿no? Con todas sus acciones,
pero no salta en el tiempo. Es decir, él no salta a la siguiente persona hasta que ha cumplido la misión, ¿no? Entonces, como espectador te preguntas, ostras, ¿qué es lo que tiene que hacer que no ha hecho ya? Ya le ha salvado la vida, ya le ha salvado la reputación, entre comillas y tal, ¿no? Entonces, al final del episodio, habla con su ordenador, ¿no? Con Hall, y le dice Hall, bueno, pero hay una cosa que no me queda clara. Al final, ¿este hombre es homosexual o no? Porque todos los indicios son súper ambiguos, ¿no? Y entonces en ese momento el protagonista dice, pues ¿sabes una cosa? ¿Qué más da? Y ese es el momento en el que por fin salta y te das cuenta de que su misión no es solo salvar la vida a este señor, sino la aceptación de, oye, la sexualidad de la gente importa y debe importar un pimiento, ¿no? Lo importante es que somos como personas, no con quién nos acostamos. Y ese episodio también me encantó. Y bueno, es lo que decías tú, ¿no? Siempre son las minorías y la tolerancia hacia el otro, ¿no? Y la misión que cumplir. A mí esa serie me flipó muchísimo. Sí, curioso también la inversión del ordenador en adjuvante, ¿no? En apoyo, Sí. Y respecto a siempre Hall, fumándose unos puros enormes. respecto a Hall 2001, que era el antagonista paradójico, ¿no? La imagen del... Ahí tenemos la tecnofobia, o sea, el eterno dilema de la ciencia ficción entre tecnofobia y tecnofilia. Hall es muy cabronazo en esta serie. Es este actor que se llama Dean Stockwell, ¿verdad? Que siempre aparece fumándose unos puros enormes. Y tienes también el dúo cómico, porque cuando Hall le habla, él solo lo puede ver y oír él, ¿no? Y entonces muchas veces se produce el diálogo del qui pro quo. Cuando él responde a Hall y alguien piensa que le está respondiendo, entonces da una réplica como, ¿de qué me estás hablando ahora y tal, ¿no? Y muy divertido, la verdad. Sí, Sí, muy revisitable esa serie, sí. Sí, desde luego. No, y con bastantes guiños, porque realmente en inglés es Al, no es Hal, pero con lo cual invalida un poco el juego que evocaba de la referencia, pero sin embargo el doctor es Sam Beckett, que es Samuel Beckett, inevitablemente. O sea, no creo que pueda ser Surrealista. que sea inocente, ¿no? Y peculiar, habría que, no lo he pensado, la verdad, habría que hacer todo un estudio ahí sobre la relación entre Beckett y el personaje de Quantum Leap. Pero curiosamente, ahí ocurre algo también que me parece muy interesante, porque una de las cosas que también es curioso de la era Reagan y tan decisiva para ciertos estudiosos, vivimos todavía en la era Reagan, ¿no? O sea, en el fondo estamos en el mundo creado por Reagan. Y es curioso porque, claro, a principios de los 90 hay una serie de películas que en el fondo todavía son de la era de Reagan, ¿no? O sea, que es bastante curioso porque no solo porque Reagan va a perpetuarse a través de los próximos de Bush padre, luego Bush hijo, etcétera, o sea, una gran impronta de Reagan en lo que es la historia política americana, pero yo creo que el imaginario americano se reaganifica en los 80 y se queda muy reaganiano a lo largo de un tiempo. Y no deja de ser curioso que, si os fijáis, 1990 es El Regreso al Futuro 3, que es Del oeste. la del oeste, ¿no? Que es la vuelta a los orígenes de la nación, los orígenes fantaseados de la nación, etcétera. 1991, algo que quizás no hemos visto tanto en España, que son los dibujos animados de Regreso al Futuro. No sé si llegasteis a verlos. Yo la verdad es que no. Eso Sí. yo ahí ya era Se demasiado llegaron a echar aquí, yo los vi de pequeño, sí. y bueno, que ahí ya sí que tenemos la infantilización absoluta del tropo, ¿no? O sea, ya tenemos ahí la variante. Luego, en el 1992, Bill y Ted es que es como un spin-off también de ya las dos versiones anteriores de Bill y Ted. Y luego, 1993, una película que, pese a que ya estamos un poco pasando a la era Clinton, pero que para mí no deja de ser una peli con mucha relación con el mundo anterior, que es El Día de la Marmota, ¿no? A la que dedicas también un estudio bastante intensivo. Día de la Sí, Marmota, además, que no se has puede... dicho bien El Día de la Marmota, porque aunque aquí se tituló Atrapado en el Tiempo, sorprendentemente el título del Día de la Marmota se abrió paso como la vida misma y todos la conocemos Como una con marmota, ese nombre. como la marmota Sí. saliendo. Como la marmota saliendo de la madriguera el 2 de febrero en Punxsutawney, ¿no? Sí. Pues esta película es el cuento de Navidad de Dickens con viajes en el tiempo. Es así de sencillo, pero yo creo que para mí fue un descubrimiento caer en esta relación, ¿no? Porque al fin y al cabo Scrooge es el nuevo
es el personaje que hace Bill Murray, ¿no? Un tipo que está atrapado no tanto en la Navidad, pero sí que está atrapado en su trabajo, con su mal humor, con su vida de mierda, Un cínico total. muy cínico, efectivamente. Y vive en un bucle y del mismo modo que Cuento de Navidad viajaba al pasado, al presente y al futuro, pues aquí le pasa todo lo contrario, y es que no viaja a ningún sitio, pero ni siquiera al futuro, y se queda atrapado en su propia miseria, en su propia vida miserable, de donde tiene que extraer algún tipo de mensaje, o igual que pasaba con Scott Bakula en Quantum Leap, tiene que lograr superar algún inconveniente, algún obstáculo, o por lo menos ese es el mensaje oficial de la película, para conseguir pasar al siguiente día, ¿no? Y sorprendentemente se ha convertido en un hito de nuestra época, y ese motivo, el del bucle, que no es enteramente original de la película no recuerdo el título, el director, es uno de los 4 cazafantasmas. Es Sam Raimi. Harold Ramis. Harold Ramis, efectivamente. Es el cazafantasmas con gafitas, para que lo tengamos en mente. Egon. Pues parece que está todo conectado en los 80, 90, Sí, ¿verdad? sí, Pues este mito, esta nueva creación, se ha convertido en un lugar común en literatura, en series de televisión, en películas, y todavía hoy se siguen produciendo películas de atrapados en el tiempo, de gente que vive en ese bucle durante 24 horas o un tiempo razonablemente parecido, y del cual tiene que salir, ni siquiera con la muerte puede salir, y que vive una especie como de nueva maldición de los dioses, ¿no? Porque la al que fin y le al cabo gustó a remite un poco a eso. Antonio hace poco, la de el día feliz, Happy la del Death cumpleaños. Day, Esa, que por fin he visto la segunda también, que también me gustó, no tanto como la primera. Le dedicaremos, yo creo, un programa a los time loops. Sí, ¿no? Sí, porque creo que ahí pues, estamos ante un microgénero muy específico y sería sí, interesante. pues, no nos vamos a detener mucho entonces, pero sí merece la pena señalar que hubo una película ese mismo año, y creo que estrenada un mes antes, en donde aparecía un viaje un bucle temporal. Lo único que aquí había un componente más científico a la hora de explicar el bucle, que a su vez se basa en un cuento, aunque hay alguna cierta tradición literaria, pero sí hay un cuento de unos pocos años antes, en donde sí que aparece también ese mito del bucle. Sí, la película es 1201 PM. 1201. Sí. Efectivamente, que creo que hay incluso 2 versiones de la película. Sí. No sé si salió primero un corto y luego la película. Por pero aún cierto, así... Sí. Yo no quiero dejar de mencionar, antes de pasar a otra cosa, el momentazo siempre en todas estas películas de atrapado en el mismo bucle temporal, que es cuando el protagonista dice, mira, ya me la suda todo, y se hace como el propio mini dios de su cosmos, ¿no? Y entonces va de sobrado. En el caso de la chica del cumpleaños se pasa en pelotas por la facultad, Bill Murray me parece que un día atraca una joyería y, en fin, otro día se suicida porque se la pela todo, ¿no? Y es como, bueno, ya de aquí no puedo salir, con lo cual hagamos a cuando nuestras acciones no tienen repercusiones morales, pues la ética desaparece, ¿no? Ya poder ver lo que nos da. Y lo sorprendente es que siempre se cansan de ese estadio. Curiosamente, se supone que podrían haber alcanzado un estadio de liberación, de plenitud, y descubrimos que necesitamos cierto obstáculo para gozar de las cosas. Que el libre albedrío no es una finalidad en sí misma, o sea, sin repercusiones, ¿no? Y a mí me gustó, la verdad, muchísimo. Y luego esta peli, no sé si es Ramis o quien lo dice, ¿no? Que se puede reinterpretar no como una peli de viajes en el tiempo, sino como una peli de manual de seducción de una mujer. Porque al final, recordad, Bill Murray escapa cuando consigue seducir ¿cómo se llama? La mujer, la de 4 bodas y un funeral. Bueno, luego no sé, luego mirará. Andy McDowell, efectivamente, Andy McDowell. Entonces, es muy divertido, ¿no? Porque al principio la intenta pero fíjate, impresionar. Musa de esos años, además, muy específicamente. Sí, o sea, tuvo su momento de ser la musa. Sí, la de 4 bodas y un funeral era, de pronto lo petó y no desaparecía. Entonces, es muy divertido porque él al principio intenta impresionarla. Pero fíjate que la película tiene que enamorarla, porque creo que en un cierto punto de la película se lía con ella, y eso no vale. No, porque lo hace de una manera cínica y engañándola. Es muy interesante. Tiene que el primero conquistarla y tiene que conseguir que ella se enamore de él. Ese es el asunto. Entonces, primero la engaña. Además, se ve muy bien porque es también como la lógica del videojuego, ¿no? Como la del día de Edge of Tomorrow, ¿no? Hay un momento en que el tío lo sabe todo sobre todo el mundo que vive en el barrio, ¿no? Y hay un momento en que empieza a aprender cosas de ella y entonces juega yo también. Tú estudiaste pintura en la academia tal, yo también. Y se le pone a hablar de sus pintores favoritos como si fueran los suyos, ¿no? Y entonces, pues sí, la consigue. En un momento dado falla, no sé qué, dice, mierda. Bueno, lo intentamos mañana, ¿no?
Y entonces, así no lo consigue, evidentemente. Lo intenta impresionar con dinero, la intenta impresionar y al final se da cuenta que lo que tiene que hacer para que se enamore es ser una buena persona y hacer que todo el mundo en el pueblo lo reconozca, o sea, lo valide como una buena persona. Y así es como dice. Es muy interesante porque también su mensaje quizá un poco, no sé si sería machista o no, esto podríamos discutir o no, pero ¿qué le interesa a la mujer del hombre? Pues al final lo único que interesa es la reputación social de Bill Murray y que los demás lo validen como buena persona. No es el dinero, no es la pasta, Bueno, no es o por lo impresionar menos con una conocimientos. transformación sincera. Sí, bueno, vamos a Tiene que ser suponer por lo menos que una él, transformación sincera. vamos, Yo de creo que ese hecho, es el mensaje. sí, él además al principio pues hace cosas de forma muy cínica, pero luego se da cuenta, por ejemplo, nada más empezar el día tiene que salvar a un niño que se cae de un árbol, ¿no? Corre, lo salva y el niño siempre escapa y dice, nunca me das las gracias, que es muy divertido, ¿no? Claro, él vive la experiencia del bucle, pero el niño no, ¿no? Aprende a tocar el piano, en fin, es una serie de cosas que él hace y le realizan como persona y lo transforman, efectivamente, ¿no? Sí, de hecho, el término técnico es líneas temporales, curvas cerradas en el tiempo, CTC, Mm, concepto introducido por Kurt Gödel en el 49. Y mm, efectivamente lo gracioso es que una vez más la ciencia ficción se le había anticipado, puesto que ya en Los Argonautas del Tiempo que habíamos evocado rápidamente de Wells, escrita no, de Los Argonautas Crónicos, ¿no? Que han introducido antes que la máquina del tiempo, ya había jugado con la idea de qué pasa cuando vuelves y la retroalimentación y esa paradoja de la que se va a jugar en el time loop, ¿no? Creo que hay también, por eso creo que no deja de ser, pese a ser el 93, no deja de haber cierto toque un poco reaganiano, porque precisamente es un poco la tensión entre un cierto cinismo desencantado, que es lo que hace maravilloso a Bill Murray, por supuesto, estos personajes que siempre, de esas típicas feel good movies, ¿no? Que el personaje empieza siendo rasgos un poco antipáticos o un poco distorsionantes, disonantes, disidentes, que lo hacen muy simpático en realidad o que lo hacen muy, muy gracioso y idiosincrático, y como poco a poco pues sí que aprende pues esa especie de lección humanista de cómo contribuir a la comunidad, etcétera. Todos esos temas muy americanos una vez más, ¿no? Por eso yo creo que sí que es curioso porque es una película que a la vez está un poco ahí en la cuerda floja, ¿no? Y es lo bonito también de estas pelis a veces entre dos épocas o entre dos momentos o entre dos ideologías, donde por una parte no deja de ser la típica historia romántica donde personajes muy distintos, que es un clásico de la comedia romántica, ¿no? Dos personajes muy antagónicos que poco a poco van a conseguir salvar sus diferencias y conseguir una unión más espectacular por lo difícil que era y los obstáculos que habían tenido que afrontar y el hecho de que esa reunión, pues esa especie de ideología del amor, ¿no? Que de la que habla Eva Illich y todo esto, los filósofos de ahora, ¿no? De toda esa especie de obsesión que nos hemos creado, que Occidente ha creado por una parte en torno al sexo y por otra parte en torno al amor, ¿no? Y el amor como auténtica droga que ya lo decía Adorno, ¿no? De las canciones de amor y que el 90% de las canciones hablan de amor en una sociedad esencialmente sin amor, ¿no? Y sí. Y entonces, que el pues amor lo salva todo, ¿no? Esa idea ingenua de que ya está, si tienes amor no hace falta nada más, ya está todo solucionado, ¿no? ya sales del bucle. Y lo curioso es eso, que se centre en el fondo, una anomalía cósmica que se centra en el fondo en simplemente una boy gets girl, ¿no? Sí. Totalmente una historia Yo, la más yo de antigua esta, de la creación. yo de esta película tengo una duda de por qué es y la dejo ahí y creo que podemos cerrar esta película. ¿Por qué los dos personajes protagonistas se llaman Phil, la marmota y el protagonista? ¿Y por qué los dos son meteorólogos? Porque al fin y al Ah, cabo la claro. marmota, o sea, esta similitud entre la marmota y Phil a mí me parece, a mí me vuela la cabeza, porque no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo de amor, de no sé qué, de perfección moral, ¿no? A mí me vuela la cabeza que los dos personajes, la marmota y Phil, sean lo mismo, o sea, haya una simetría entre ellos, se llaman igual Que y los supongo dos que la trabajan idea juntos es en que él tiene que proyectos. salir de su letargo de una vez, ¿no? Porque Y hay se una pasa todo el imagen, día metido en su propia cueva, ¿no? y hay esa escena maravillosa donde La del coche. está conduciendo Sí, sí. y este paralelismo se hace evidente porque en el plano, si os acordáis, es un primer plano de la marmota y de Bill y es también el momento donde se concretiza esa especie de
análogo casi renacentista, ¿no? Entre los dos Pues seres. a mí esa simetría es como si fuera un párrafo oscuro del Quijote. No me deja dormir. Tengo que saber por qué existe esa simetría y no no descansaré hasta saberlo. Porque además, Bueno, si Phil es la marmota, quién es la chica, ¿no? Para la marmota. O sea, no tiene ahí, falta una correlación, ¿no? No, sí, pues creo que así con la marmota habría que evocar, nos quedarían, o sea, es que es un bonito final para nuestro programa. Habría que evocar simplemente que en el 93 aparece otra película de culto, más bien en el mundo francófono, que es Los Visitantes, donde hay ese Ah, sí. juego entre el pasado medieval francés y el mundo contemporáneo, que es una gran sátira, un poquito lo de Asterix y Obelix, pero jugando con o sea, el paralelismo que creaba Asterix y Obelix entre la época de las Galias y la Francia de las 30 gloriosas, transformada en juego de viaje temporal con estos personajes feudales que ven lo que se han convertido sus descendientes con con todos los traumatismos históricos, empezando por la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, claro, Que lo que en era español, la, en la, español le la- pusieron unos subtítulos. Los visitantes no nacieron ayer. sí, Está bien, sí. los descendientes del siervo que se han convertido en los señores con este Esto es juego. Y entonces buenísimo. se convierte en una parábola bastante curiosa sobre la historia de Francia y es uno de los grandes placeres de los juegos, de los viajes en el tiempo, es que permite estas proyecciones, ¿no? Entre grandes épocas y al fin y al cabo es una película que también tuvo muchísimo éxito en Francia. Que creó un fenómeno curioso que son los blockbusters franceses, porque no Sí. existía exactamente esa noción, pero que es un poco una transposición a la francesa de lo que había conseguido Spielberg y los suyos. Y una vez más, ¿por qué lo consigue? Porque consigue un storytelling, un relato sobre la nación que se mira a sí Claro. misma a través de su pasado y del diálogo entre el pasado y el presente. Y Con un actor que se llama Juan Moreno, hijo de inmigrantes españoles de los años 50 en Francia, que es más conocido en todo el mundo por Juan Jean, y Moreno cortó el apellido y se lo dejó en Renault. O sea, Jean Renault, que lo sepáis, es Juan Moreno, ¿vale? sí, y que tiene de hecho una cierta vis cómica, como Luis de Funes, de origen Sí. hispánico y tal, una vis histriónica que quizás crea un puente simpático entre la tradición de la comedia española Sí. y la tradición francesa. Creo que el punto bisagra para lo que será nuestro próximo programa tendrá que ser la peli del 95 de 12 monos. Quizás es una peli Uf. que ya nos hace cambiar no sé si de paradigma, pero en todo caso sí que así como hay una continuidad relativa, yo creo, entre el cine ochentero y estas primeras películas de los 90, que todavía tienen un cierto toque así de cine familiar, etcétera, y 12 monos que yo creo que ya está más cercana a lo que será el cine del 2000, ¿no? Y del siglo el XXI. cine apocalíptico, sí, cine Exacto, secular, sí. exacto. Y Yo creo que ahí Madeleine Stone ha reemplazado ya a Andy McDowell como la nueva musa, que es el mismo tipo de mujer, básicamente, pero ha cambiado. Sí, sí, sí. transformándose constantemente. Y nos quedará entonces por revisitar todo lo que viene después, Donnie Darko 2001, luego la especie de año loco 2004, donde aparece el efecto mariposa, donde aparece Lost y esas nuevas ficciones que nos acompañarán hasta nuestros días. Muchísimas gracias una vez más, Jorge, por prestar tu valioso tiempo revisitando A estas obras vosotros. que te han alimentado la reflexión en el libro que una vez más recomendamos encarecidamente a todos los amantes de viaje temporal, la guía perversa al viajero en el tiempo, ¿no? Gracias Silviano y gracias a todos por habernos escuchado y nos veremos en la continuidad de este Nos gran... veremos ayer. Nos veremos ayer, exacto, o antes de ayer.